Ya estoy grabando. Bueno, mira, de lo que se trata es que conozcas lo que es el manipuleo de los alimentos. En el caso de las personas que hacen este trabajo se les llama manipuladores de alimentos. Bueno, entonces, actualmente el hospital se transforma a un hospital COVID por la situación de emergencia nacional que hay y aparte por la pandemia por el virus del SARS-CoV, que le llaman el SARS-CoV-2, que produce precisamente la enfermedad COVID-19. Entonces, ahora el punto aquí es que los manipuladores de alimentos conozcan que las transmisiones de enfermedades por alimentos se da precisamente cuando se manipula de una manera mal el alimento. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, tú como haces el trabajo de procesar un alimento de crudo a comestible, vamos a ponerlo de esta manera, que la persona lo puede ingerir, en tus manos puede haber algún factor de riesgo que pueda transmitir algún tipo de enfermedades, se les llama ETA, ¿sí? Enfermedad transmitida por alimentos. Entonces lo que se les pide a los manipuladores de alimentos es que conozcan de alguna manera las reglas básicas para que puedan manejar bien sus alimentos y no se produzcan contaminaciones. De hecho, estas reglas son ya casi muy conocidas porque son lo que finalmente siempre has estado haciendo, ¿no? Debes de lavar las superficies, debes de entrar con tu uniforme bien presentable, siempre debes de estar limpio. Se pide que de preferencia sean de colores blancos o claros para ver la limpieza del uniforme, debe de ser único, uno por día, ¿sí? Tu lugar de trabajo siempre debe de estar limpio, tus utensilios de trabajo siempre deben de estar limpios y en orden. Debes de utilizar jabón, cloro constantemente. Entonces, un punto clave que ahorita sí siempre ha existido y que los manipuladores de alimentos siempre tienen que tener en cuenta es el lavado estricto de manos. Ahora me tinto jabón, Rego. Ya se acabó. Entonces, el lavado de manos es algo crítico, es un punto crítico que le llaman porque las manos es a donde está el mayor nivel de contaminación en un alimento, ¿sí? Cuando se tengan heridas, cuando estés mal de una mano o que simplemente no tengas un buen aseo de manos, ese es el factor importante para que tú contamines el alimento, ¿sí? Entonces por eso siempre se les está pidiendo que laven constantemente sus manos con agua y jabón. Y ahora últimamente, bueno, en el caso de la desinfección con alcohol, es importante entonces que en tu lugar de trabajo tú siempre tengas tu cubeta con jabón, tu cubeta con cloro, tus utensilios deben de estar metidos ahí, siempre deben de estar introducidos en estas soluciones para que estén entonces bien en orden. Desinfectado por ti. Así es. Entonces, esto que te platico, te digo, es algo que ya has venido manejando desde hace mucho tiempo, pero ahorita se refuerza más por el problema que existe. Las normas son diferentes normas las que se supone que van rigiendo todas estas cuestiones de manipulio de alimentos. Es importante también que las conozcas. Aunque el hospital no compite para una certificación, que deberíamos de hacerlo, sí es importante en todo caso que tú conozcas que existen normas que la ley, que el gobierno nos exige cumplir, ¿sí? Entre ellas, por ejemplo, las normas que emite la OMS, que es específicamente en el lavado de manos o en el manipuleo de los alimentos. ¿Cuáles son las mejores formas de manipular un alimento? Entonces, como te digo, siempre debes de tener tus manos limpias, tus uniformes limpios, tu aseo personal limpio. Ya sabes que no hay que traer ni anillos, relojes, manos pintadas, de uñas pintadas, uñas largas. Siempre hay que estar bien en orden en ese aspecto de limpieza y higiene. Como te decía hace rato, o sea, tener tus cubetas con jabón y con agua con cloro, tus trapos deben estar sumergidos en cloro, por lo menos en agua con cloro alrededor de 10 a 15 minutos para que puedas empezar a utilizarlos y limpiar tus superficies. Siempre debes de tenerlos sumergidos en agua con cloro, ¿sí? Tus utensilios cuando terminas de trabajar los debes también de lavar con agua caliente y sumergirlos en agua con cloro para que los desinfectes, y entre cada cambio que hagas o cada proceso que vayas a cambiar, la tabla de picar, por ejemplo, la debes de cambiar, la debes de lavar con agua con cloro y la tienes que volver a utilizar, ¿sí? Entre una fruta y otra, no debes de picar, por ejemplo, en el mismo lado siempre la sandía o siempre el melón o la piña, sino que picas melón y lavas. Vas a picar sandía, terminas y lavas. Vas a picar papaya, terminas y lavas.
¿sí? Cada uno de estos alimentos debe ir siendo procesado individualmente, por separado, antes de tu preparación final, ¿sí? En eso consiste el buen manipuleo de un alimento. Así es, ¿sí? Más o menos. Te digo, ya es algo que tú has venido manejando con tiempo, desde ese tiempo desde que estás aquí. Entonces nada más es reforzarlo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, pues porque finalmente el trabajo que realizan pues, es el consumo de un alimento final para un usuario. Y entonces pues tenemos que cuidar la salud del usuario, ¿sí? Y a veces nosotros mismos no nos damos cuenta y nosotros mismos podemos provocar la contaminación. Lo hago en referencia a lo del virus del COVID, porque bueno, porque como te digo, el hospital es un hospital COVID de entrada. En segundo, es interesante cómo un mal manipuleo puede ocasionar un problema. Hasta ahorita, el COVID como tal no se puede, no han descubierto, no están certeros de que se pueda transmitir a través del alimento. Sin embargo, el origen sí tiene que ver con un alimento, que es el consumo de animales exóticos. El COVID propiamente vive en un animal que por un mal manipuleo, en este caso de esa carne, vamos a ponerlo así, de ese comestible, pues ocasiona el problema que hay aquí. Entonces, de alguna manera sí es una infección transmitida por un alimento, mal procesado, mal manipulado, sí, pero al final y al cabo no es un alimento. Entonces, con ese ejemplo es lo que yo trato de explicarte, que cualquier otra infección se puede dar, ¿sí? Principalmente son por hongos, por bacterias o por levaduras que siempre aparecen en nuestros lugares de trabajo. Entonces, que es importante también que sepas manejar adecuadamente los equipos. ¿Y qué son los equipos? Por ejemplo, es el refrigerador, son las estufas, ¿sí? Los refrigeradores siempre deben de estar limpios. No debe de permanecer alimento que no se vaya a utilizar ya, debe de ser eliminado, y obviamente el refrigerador hay que estarlo lavando constantemente, agua con cloro nada más, ¿sí? Para que ahí puedas estar guardando tus alimentos, ya sea procesados o previos al proceso que tú le vayas a dar, ¿me entiendes? ¿Sí? Entonces, pues, como te decía, hay normas específicas. Por ejemplo, es importante que sepas que las normas que más se manejan son las de la FAO y la OMS. ¿Sí? Que en México tenemos dos normas que se encargan precisamente para el cuidado y el manipuleo de los alimentos, que como te digo, sí debes de conocer, aunque nosotros no estemos en una fase de inspección o de certificación, sí es importante que lo conozcas, ¿no? En este caso sería la norma 043 y la norma 251. Las dos hacen referencia al manejo que los manipuladores de alimentos, como en tu caso, deben de conocer para procesar un alimento, ¿sí? Así es que si alguien viene y te pregunta, bueno, pues más o menos, a lo mejor te puede decir, ¿has oído hablar de la norma 043? Pues sí, la 043 te indica cómo se debe de manipular un alimento, y en el caso de la 125 te hace referencia a la higiene que se debe de tener durante el procesamiento de un alimento. ¿Okay? Más o menos, ¿tienes alguna duda? No. ¿Todo bien? Todo bien. Muchas gracias.